noches, amigos y amigas. Muchas gracias por su presencia. Estamos hoy inaugurando este espacio del Festival Internacional de Guitarras Iskatsu, acá desde Gastrobar Refugios 1948, a quien agradecemos por todo el apoyo que nos está brindando pues, para poder desarrollar este espacio. Mi nombre es Sergio Carrera, soy el director artístico de este festival. Queremos puesto el nombre de Iskatsu en honor a la voz indígena que tanto se utilizó por muchísimos años y que significa piedra de descanso. Esto que vamos a hacer hoy es un cesteo, es una piedra de descanso y pretendemos conocer detalles del festival por dentro y por fuera, pero también conocer por dentro y por fuera a las personas y a los artistas que participarán en esta segunda edición. Fue en el mes de mayo, en 1928, cuando la Asamblea Legislativa, mediante el decreto número 10, dijo que Escazú pasaba de ser aldea, de ser pueblo, a convertirse en una ciudad. Por tanto, por ello que el festival se va a realizar en las fechas del 26 al 31 de mayo, y teniendo al miércoles 28, en esta oportunidad, la gala principal de esta celebración. Esta celebración ha sido declarada de interés cantonal por parte del Honorable Consejo Municipal de Escazú y queremos agradecerle a todas las personas que lo hicieron posible, muy especialmente a la Comisión de Cultura, pero muy enfáticamente a la figura del regidor, señor Ricardo López, quien desde el principio ha creído en este proyecto y hemos recibido de parte de él todo el apoyo para que esto sea una verdadera realidad. Escazú va a tener un festival de primer mundo donde se van a mezclar las raíces escasuseñas con las diversas manifestaciones y expresiones de otros países. En esta oportunidad nos acompañan desde Perú el maestro Mario Orozco y desde Colombia el maestro Mario Arévalo. Todo esto junto con la Filarmónica Municipal, junto con muchachos de aquí de Escazú que están comenzando en la guitarra, pero también con gente ya con mucha experiencia. En el caso de hoy nos acompaña un cantautor escazuseño y es porque el Festival de Guitarras pretende, entre otras cosas, explorar la guitarra desde todos sus ángulos, no solamente desde la guitarra clásica o instrumental, desde el virtuosismo, no, sino que también desde el flamenco, también eh, desde el cantautor que utiliza su guitarra para crear sus canciones y expresar sus sentimientos. En esta segunda edición, como les digo, nos acompañarán Perú y Colombia. Y apreciamos absolutamente todos los niveles de ejecución de la guitarra. Entonces vamos a tener niños también, vamos a tener jóvenes y vamos a tener gente muy experimentada en esta segunda edición. Hoy, como les decía, nos acompaña un cantautor escazuseño que no solamente utiliza su guitarra para hacer canciones, sino que utiliza su guitarra como una herramienta de trabajo, para cantar rezos del niño, para cantarle a su pueblo Escazú, para lo que sea. La guitarra ha sido en la vida de nuestro invitado de hoy, que ya les voy a decir quién es, ha sido como una hermana, como una compañera de toda su vida. Me refiero, pues, sin más ni menos que a Luis Roberto Gutiérrez, nuestro querido Pituso, aquí en Escazú, a quien les presento en este momento. Y bueno, si estuvieran ustedes aquí presentes, les pediría un fuerte aplauso, ¿verdad? Vamos a tener el honor de conocer a fondo a don Luis, a conocerlo desde sus raíces, su amor por la música, su herencia, porque ahora van a conocer de dónde viene don Luis. En suma, vamos a conocer a Luis por dentro y por fuera. Don Luis, bienvenido. Muchísimas gracias por ser parte de esta segunda edición del Festival Internacional de Guitarras Iskatsu. Las gracias se las tengo que dar yo a ustedes, Sergio, a nuestro buen amigo José Luis, su compañero, y a todos los que están involucrados en la organización de este festival. Uno desde la casa le da seguimiento a todas estas actividades y
Yo soy uno más que participo de la utilización de la guitarra como fuente de acompañamiento para la creación de las canciones que hemos sencillamente creado principalmente para nuestro pueblo, ¿verdad? Claro. A pesar de que también en otras épocas, allá a principios de los 70s, nos dedicamos a otro estilo de música, pero ya de hace unos 35 años para acá, obedeciendo y haciendo eco de lo que mi papá creó y me enseñó y me heredó, el gusto por la música típica, por la música de nuestras estampas, de nuestras tradiciones, de nuestras usanzas, ese gusto se ha visto, o sea, me invadió y se ha plasmado en los Claro. temas que yo he compuesto para el Y pueblo. de eso vamos a hablar, Luis, como te Claro, dije, de los claro. orígenes de todo esto. Antes de seguir, yo quiero agradecer enormemente a Best Comunicación, que es un canal escazuseño. Agradecerle a José Luis Solís, eh, a Leo Rodríguez y a todo el equipo que está detrás de esta producción que es realmente enorme. Yo me siento muy orgulloso de ser parte de Best Comunicación. Hoy me corresponde estar de presentador, pero también estoy a veces detrás de cámaras, asistiéndolos a ellos como un colaborador más. Pero agradecido con Best Comunicación, agradecido con Escazú, Luis, porque, bueno, no me lo estás preguntando, pero yo llegué a Escazú hace 18 años y me he enamorado de Escazú, no solo de su paisaje, de su tierra, sino que de sus costumbres y de su gente, de su deseo de organizarse, de su deseo de expresarse de manera muy formal. Entonces, desde que llegué acá en el año 2008, más o menos, finales del 2008, que tuve el privilegio de presentar el proyecto de Escuela Municipal de Música en el Consejo Municipal, me siento de verdad que uno más, porque yo soy oriundo de otro cantón, pero me siento uno más. Mis hijos han crecido acá, tengo mi residencia acá en Escazú y me siento muy contento. Luis, y así como yo me siento contento de que tengo apenas 17 y 18 años de vivir acá, yo le pregunto a un escazuseño de cepa, como es Luis, ¿qué se siente, Luis, ser escazuseño? Es que uno lo lleva en sus adentros, ¿verdad? Uno no se imagina vivir en otro lugar, en otra comunidad. No porque no sean lindas también las comunidades Claro, de otros lados, ¿no? Santana es muy lindo, Villa Colón, Piedades, todas esas zonas, y en Heredia, en Alajuela hay comunidades muy lindas, pero es que uno creció, nació aquí, ¿verdad? Yo no dejé el ombligo aquí, mi querido Sergio. ujú. Yo nací, dice mi mamá que yo nací en Cristo Rey, Ah, de verdad. pero rapidito mi papá nos trajo a vivir aquí a Escazú. Entonces yo recuerdo ya, tal vez no lo recuerdo muy, pero ya de 3 años ¿Se puede decir un estar año, Luis? aquí. ¿Hace cuánto fue más o menos eso? ¿Y cómo era Escazú, el Escazú de entonces? El Escazú de entonces yo empiezo a recordarlo hace 65 años. 65 años porque yo tengo 72 y ya tengo uso de razón desde que estaba en primer grado de la escuela. Yo hice toda la educación aquí en Escazú, ¿verdad? Hablemos de eso, Ajá, precisamente. ajá. ¿Vos te acordás de quién era el maestro o la maestra de música de esa época, Luis? Era Lencho Salazar. Era Lencho Salazar. Lencho Salazar, que después fue compañero o en esa época de mi papá en el dueto Los Talolingas. Vea lo que es de curioso, ¿verdad? Y al mismo tiempo él era el maestro acá y yo era el alumno de él, ¿verdad? Luis, y ahora que menciona a los Talolingas y a su papá, que ha sido una figura muy representativa en el folclore costarricense, ¿qué significa la figura de don Roberto Gutiérrez? No solamente como músico, compositor, sino como su padre, Luis. Cuesta un poco dimensionarlo, Sergio. Cuesta dimensionarlo, porque la figura de mi papá, eh, primero como compositor de La Guaria Morada, coautor junto con su amigo y compañero de muchísimos años, Carlos López, honor a quien honor merece. Ellos como los Talolingas fueron creando estas canciones, La Guaria Morada, El Huipipía, Guacalito, Mi Talolinga y otros temas, ¿no? Una pequeña pausa, Luis. Este programa se está viendo en Europa, en Ajá, América Latina completamente. ¿Podríamos cantar La con Guaria ese ritmo? Morada, La tocas en do. sí. Un pedacito, nada más un pedacito para que la gente que nos ve en Europa, o Luis va a interpretar un pedacito de la Guardia Morada Claro, de los Talolinga de los años
60. 35. Los años 35. En 1935 Un pedacito, Luis. fue compuesta este tema que dice: sobre la tapia entejada, sus pétalos suaves agita la linda guaria morada, flor de esta tierra bendita, se encuentra como un lucero colgadita en la enramada, donde en lo oscuro el jilguero va enredando su tonada. Luis, es que crecimos con esa música. Crecimos en Costa Rica, en nuestras escuelas, nuestros maestros de música y nuestras maestras de aquel entonces. Yo estudié en Alajuelita y mi maestra era Berenice. Y Berenice nos enseñaba con su acordeón La Guaria Morada. Ah. Después pasó otro profesor con una trompeta y tocaba la melodía de La Guaria Morada. Luis, qué sentimiento cuando yo escucho esa música y saber que estoy con el hijo de quien la compuso. Me imagino yo, Luis, me imagino que vos, escuchando los ensayos de los Tarolingas en tu casa, Totalmente. vos decías, Así es. ¿cómo suena eso que tiene papá? No sabías cómo se llamaba, quizá, porque estaba muy chiquillo. ¿Es tu papá la influencia mayor para que vos te dedicaras a hacer canciones? Totalmente, totalmente, porque cuando yo tenía 15, 16 años, mi papá ensayaba en la casa con Arturo Vargas, con Arturo Mincho, Vargas con Mincho, porque claro. ya Lencho se había retirado de los Tarolingas. Entonces, mi papá se encuentra con don Arturo Vargas, buen requinto y una Claro. voz muy parecida a la de Carlos López, el primer Talolinga, y a la de Lencho Salazar, el segundo Talolinga. Entonces, papá hace dueto con Mincho, con Arturo Vargas. Y Arturo ya vivía aquí en Escazú, se había venido de Naranjo a vivir aquí a Escazú, entonces les quedaba perfecto para ensayar. Y yo escuchaba el ensayo de ellos muchas Qué veces lindo. en el corredor de Qué la casa. lindo, qué lindo. Y uno se queda viendo esas guitarras, la forma en que hacen los acordes. Y rapidito, después de los 15, 16 años, yo empecé a trabajar, Sergio. En esos años, tal vez las necesidades económicas, el estudio, los padres consideraban que no era más importante que trabajar y aportar con la economía a la casa. Entonces yo entré a trabajar, recuerdo, a la Ulera. Y lo primerito que hice, Sergio, después de comprarme ahí un Shiny que me compré para tener un poquito de ropa, fue comprarme una guitarra. Qué bueno. Para dejar de travesear la de mi papá, y además que con ya mi propia guitarra yo me venía para la Placita Vieja, aquí a Escazú, con la pandillilla que teníamos, con la barra de amigos, que incluso pertenecíamos en esa época a un movimiento juvenil. Entonces nos quedaba muy bonito después de las reuniones quedarnos en los pollos, los famosos pollos de la Plaza Vieja, a tararear canciones. Luisito, ¿y qué cantaban en ese grupo? En esa época? ¿Qué se cantaba? ¿Y de La qué se mayoría, nutrió? sí, ¿De qué se nutrió? sí, la mayoría de muchachos cantaban Ajá. música de Banana, incluso después vino la influencia de Abracadabra, Correcto. de otros grupos, Mocedades y todo. Casualmente, y vea lo que la vida, yo no me incliné por esa música, Sergio. Mi música fue la influencia de mi papá. Mi papá y don Arturo cantaban muchos pasillos y vals suramericanos, porque papá estuvo en Venezuela, estuvo en Colombia, alternó con aquel famoso dueto de Garzón y Collazos, Correcto. famosísimo en Sudamérica, incluso compartieron escenario, Talolingas y Garzón. Entonces papá venía con mucha influencia de música suramericana y la cantaba con Arturo Vargas, que era especialista en requintear pasillos y cantar. Luisito. Entonces fíjate, Sergio, disculpa, Sí. yo me venía para la Placita Vieja y le metí la influencia de mi música a mis amigos. Entonces cantábamos mucho vals, mucho pasillo y cancioncitas de aquella época de los solistas, ¿verdad? Luis, ¿y en tu familia? Bueno, yo Y sé tangos que... también. Ah, tangos también. Tangos, sí. Aparte de vos, ¿quién más se dedicó a la música en tu familia? Ok, vale la pena mencionar toda la herencia y el linaje, ¿verdad? Nosotros venimos de Manuel María Gutiérrez, ¿Ah, sí? el compositor de la música del himno nacional de Costa Rica. ¿Cómo Ya no? eso comprobado en estudios y análisis del árbol genealógico, ¿verdad? Ok, después viene mi papá, guitarrista y compositor, mi tío Toño,
conoce, su nombre es Olegario Mena Barrantes. ¿Cómo no? Cuando yo digo que Olegario Mena Barrantes es mi tío, la gente dice, pero ¿por qué no es Gutiérrez? No, ese era el nombre artístico, él se llamaba Antonio Gutiérrez. Y después del matrimonio de mi papá y mi mamá, doña Gloria Mayorga Cubero, nace el primer hijo, que es Ronaldo Gutiérrez de la Trinidad Pituza, El famoso el Pituza. famoso Pituza. Y después empieza ya ahí la dinastía. Vengo yo como músico, Carlitos, el hijo de Pituza, director musical de La Solución. Y después ahí vienen ya Betsy, mi hija Natalia, del grupo 2 y él de música cristiana, católica, y todos los demás, Carlitos Junior. Lindísima herencia, lindísima. Lindísima herencia. Luis, en aquella época de juventud, 15, 20, 25, ¿qué guitarristas, pues estamos en el marco del Festival Internacional de Guitarras de Escazú, qué guitarristas recordás de aquella época? Del pueblo, recuerdo, y nombres que ya prácticamente están en el olvido, ¿verdad? Por ejemplo, a Manuel Carreta, guitarristas del Potrero, ¿verdad? De la llanura, de la mejenga, ¿verdad? Pancho Tacos, con todo el respeto para la familia, pero es que así lo conocíamos como Pancho Tacos, requinteaba y tenían un trío que se llamaba Los Amanesqueros de Escazú. Toda esa gente, después vino, digamos, don Álvaro Macís, también con sus composiciones, director de una rondalla, guitarrista, pianista, organista, también tocaba el acordeón. Y después algunos otros que tal vez no los pude ver mucho, como don Marcos Arias, que participó de la composición. Que fue maestro de música, música. Sí. Don Marcos Arias, el Chino Aguilar y un señor de Santana fueron los compositores del himno al Guaro. ¿De la caña se hace el Guaro? ¿O no? ¿O cuál es esa? El Guaro Blanco. El Guaro Blanco, ese es el himno al Guaro, sí. Ese es. Correcto. El Guaro Blanco es un alimento, yo solo como quisiera estar. Luis, pero aparte de los nacionales o escazuseños, guitarristas, ¿qué otra influencia a nivel internacional tenía Luis, como, digamos, escuchando guitarristas, buenos guitarristas? Ok, buenos guitarristas. Uno escuchó siempre a Paco de Lucía muy bien. y a gente tan famosa como esa. Y me encantaba ver a Facundo Cabral con su guitarra y a Atahualpa Yupanqui. Okay. La forma de tocar de Atahualpa, todo eso. Y después me influenció ya en el tango. Yo era especialista en tangos. Yo iba a hacer audiciones a San José en aquellos años para amenizar tabernas. No estaba la disco móvil, mucho menos el karaoke. Carlos Gardel, señor Agudelo, todos esos músicos. Luisito, ¿cuándo comienza la vena de compositor? ¿Cuándo le nace a Luis plasmar con letras y con música ese sentimiento de cantarle, no solamente a Escazú, pues vos tenés muchas canciones. Hoy podríamos enfatizar en algunas canciones de Escazú. Pero ¿cuándo nace eso, Luis? Chiquillo, porque yo recuerdo que entré al Movimiento Nacional de Juventudes, a un grupo de chiquillos de 14, 15 años, y estaban los grupos de 17, 18 y estaban los grupos de 25 años. Entonces se promovió que cada nivel tuviera un himno para cantarlo cuando íbamos a paseos, a la montaña, caminatas y todo eso. Y yo compuse el himno precisamente del grupo de los pequeños, ya con 15 años, con 14 años, y ya después con 17, 18, 20 años, me influyó la música protesta. Y entonces compuse algunas canciones protestas con las que gané festivales nacionales, ¿verdad? Ahí compartí mucho con Dionisio Cabal, con Jorge Proti, de aquí de Escazú, y siempre íbamos a festivales y amanecíamos cantando en la Placita Vieja o en la casa de alguno de ellos a las 2 de la mañana. ¡Wow! Cantando nuestra música. Qué lindas épocas. Ajá. Bueno, amigos y amigas, en la segunda parte vamos a tener a Luis con algunas interpretaciones. Luis ha escogido un repertorio hoy escazuseño, canciones dedicadas a su cantón. Va a tocar canciones muy conocidas acá en Escazú y que tienen mucha historia. Vamos a ir a una pausa comercial y después de esta pausa regresamos con don Luis y su guitarra.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este primer programa del Festival Internacional de Guitarras de acá, de Escazú. Estamos conociendo detalles del festival y estamos conociendo por dentro y por fuera a nuestros invitados. Hoy nos complace contar con la presencia de Luis Roberto Gutiérrez, guitarrista cantautor de acá de Escazú, que va a ser parte de la Noche de Boleros el viernes 30 de mayo y también va a ser homenajeado en la Noche de Guitarras Escazuseñas. Muchos vamos a tocar esa noche y lo vamos a hacer en homenaje a la carrera y a la trayectoria de don Luis, que, bueno, don Luis hace canciones y su guitarra ha sido el instrumento principal para generarlas. Nos va a interpretar un tema de 1991 que se llama En mi Escazú. Y ahorita, después de la interpretación, vamos a hablar un poquito de este tema. Este pueblo madruguero tiene alma de cantor. De viejillo cuenta cuentos en tardes de sol. Este pueblo que besa la montaña es tierra fértil de leyendas, padre de mañanas lisonjeras y de noches de brujas llorando su amor. Aquí llegaron mis abuelos a sembrar su ilusión. Traían en su alforja la vida hecha ternura y un pedazo de ilusión. Aquí crecí yo, entre papelotes y chumicos, entre hombres hechos de barro, de tierra y sudor. Aquí conocí mi primer amor, aquí en mi pueblo, en mi Escazú. Mi pueblito está situado entre cerros y montañas, es pequeño pero encierra la grandeza en sus entrañas. En mi pueblo habían fantasmas y hay relatos de misterio, y habitaba mucha bruja según cuentan mis abuelos. En mi Escazú, en mi Escazú, en mi Escazú donde pasé mi juventud. En mi pueblo las piscinas eran pozas de riachuelo y corríamos felices por barrancos y potreros. En mi pueblo tuve amigos, tuve amores, tuve sueños, tuve trompos y chumicos, papelotes y boleros. En mi Escazú, en mi Escazú, en mi Escazú donde pasé mi juventud. En mi pueblo el campesino usa botas y sombrero, lleva un delantal al cinto y manos duras como el cuero, surca el suelo con su yunta entre aperos y sudor. Esa estampa de mi pueblo está bendita por mi Dios. En mi Escazú, en mi Escazú, en mi Escazú donde pasé mi juventud. Cuando vengas a mi pueblo enseguidita encontrarás mil detalles pintorescos que te harán maravillar. Cuando vengas a mi pueblo te iremos a recibir, es costumbre de los brujos, todos sabemos reír. En mi Escazú, en mi Escazú, en mi Escazú donde pasé mi juventud. En mi Escazú, en mi Escazú, en mi Escazú donde pasé mi juventud. Claro que sí. Escazú tiene que conocer esta canción. Esta canción tiene que cantarse en escuelas y colegios. Luis, cuéntanos un poquito no tanto de la letra, porque la letra va a tener la tarea el escazuseño y la escazuseña de revisarla con lupa. Cuéntanos un poquito de la historia de esta canción, cómo nace y para qué nació. Ok, allá por 1991 me topo a Memo Castro, un gran dirigente de bailes folclóricos, dedicado totalmente al arte de los bailes, y me para y me dice: Luisito, quería hablar con usted porque se está organizando un festival nacional de bailes folclóricos.
Y nosotros queremos ir, pero con una canción escazuceña. ¿Tiene algo para? Le digo, sí, la tengo. La tengo y la puedo ir terminando. La pulo un poquitito y se la paso. Eso fue en 1991. Ya la canción iba caminando, le faltaban un par de detalles. Se la di y cuando se la di me dice, Luisito, eso era lo que yo quería. Primero vamos a la eliminatoria del Liceo de Escazú, porque hay como 3 grupos. Tiene que salir el representante. Ahí se ganó en el Liceo. Después se fue por zonas, Puriscal, Villa Colón, Santa Ana. Se fueron ganando las zonas. Pero lo más grande fue la gran final en el Liceo de Costa Rica, en donde venía un liceo de San Carlos, venían representantes de las provincias y de Guanacaste venía el Liceo de Santa Cruz, la cuna del folclor, con un tema de José Joaquín Ramírez Aizar, un poeta, escritor y folclorista, es santacruceño. Lo que pasa es que Memo agarró este festival para ganarlo, ¿verdad? Llevaba un tráiler con paredes de bareque, con matas de plátano y con un personal de teatro. Hicieron una coreografía bellísima y en primera instancia se empató el primer lugar. El jurado dijo tienen que ir a una segunda ronda, el Liceo de Escazú y el de Santa Cruz, y en la gran final se le ganó con ese tema. En mi Escazú, ¿verdad? Que es un desfile de las tradiciones y de las cosillas que vivíamos cuando carajillos, ¿verdad? Trompos, papelotes, esta pozas de canción riachuelo. es un panorama del Escazú de aquella época. Escazú, para quienes nos ven en otros países y en otras zonas, Escazú es una zona preciosa, no solamente, como les decía al puro principio, la parte ecológica, sus montañas, sino que también sus costumbres y también sus leyendas. Y a raíz de sus leyendas, quiero que Luis nos interprete un canto también de esa autoría, para avanzar un poquito también en esto, en este conocimiento por dentro y por fuera de Luis, que nos cante, Luis, si es tan amable, El llanto de la Llorona. Estaba un día la Llorona sentada entre las piedras del río, gritando como una loca, lamentando lo que había perdido. Llamaba al dueño monte, llamaba a la tule vieja, también llamaba al cadejo, y hasta el padre sin cabeza. También llamaba al cadejo, y hasta el padre sin cabeza. En eso vio la Llorona que pasaba por sobre aquel puente. La jalaba una brujita, la misma carreta sin bueyes. Les gritaba la Llorona, ayúdenme, no me dejen. Se me ha perdido el chiquito, se lo llevaron los duendes. Se me ha perdido el chiquito, se lo llevaron los duendes. El llanto de la Llorona, vamos a escuchar. El llanto de la Llorona, vamos a bailar. El llanto de la Llorona, vamos a escuchar. El llanto de la Llorona, vamos a bailar. Que si el niño no aparece, si no lo devuelve el río, en las noches tenebrosas me escucharás allá por el río. Si el niño no aparece, si no lo devuelve el duende, en las noches de neblina me escucharán allá por el puente. El llanto de la Llorona vamos a escuchar. El llanto de la Llorona, vamos a bailar. El llanto de la Llorona, vamos a escuchar. El llanto de la Llorona, vamos a bailar. Que si el niño no aparece, si no lo devuelve el río, en las noches tenebrosas me escucharán allá por el río. Que si el niño no aparece, si no lo devuelve el duende, en las noches de neblina me escucharán allá por el puente. El llanto de la Llorona vamos a escuchar. El llanto de la Llorona, vamos a bailar.
Qué buena, don Luis, esa canción me recuerda, claro, mi infancia y la infancia me imagino que de muchísima gente, y no solo aquí de Escazú, sino que de Costa Rica y de muchísimas partes de América Latina, porque es una tradición de La Llorona, una leyenda muy dada, Muy latina. muy latina. Ah, Em, y chiquillos nos daba miedo, ahora sí, lo que sí, me da es sí. risa, ¿verdad? Esa interpretación y esa creación, Luis, que hizo. ¿Nació a raíz de qué esta canción? Contanos un Bueno, esta poco. es una de las últimas composiciones. Esta canción nace porque en el grupo de teatro Los Despiertos Ujú, estábamos montando una obra creada por nuestro buen amigo José Luis y hacía falta una canción para completar una escena, pero queríamos que la canción fuera a ritmo de cumbia para que fuera bailable. Entonces, yo hablé con José Luis y le dije, José Luis, yo tengo una cancioncita, o sea, la puedo ir puliendo, la termino y a raíz de eso, y claro, inspirado en todo lo que son las leyendas de nuestro pueblo. Hay un desfile de leyendas ahí, prácticamente todas, ¿verdad? claro. Ujú, Prácticamente ujú, todas se ujú. mencionan en una forma bien articulada, bien bonita. Se le hizo un arreglo musical mucho más largo, mucho más grande que esto que yo canté, pero pues para que la gente se dé una idea, Muy ese bien. llanto de la Llorona es una canción que ha pegado mucho, ha pulido mucho en la gente que la ha escuchado, ¿verdad? Ese espectáculo del que se refiere don Luis se llama Tierra Fértil, Tierra un fértil, correcto, sí. espectáculo eh, de las tradiciones del cantón y del país en general, que próximamente lo vamos a estar desarrollando en Ujú. diferentes festivales a nivel nacional e internacional. Y Luis, ya para cerrar esta entrevista, este momento tan bonito, primero agradecerte por el espacio, por el ratito que has sacado. Eh, yo quiero que cantes, antes de que te vayas, las fiestas del pueblo. Y después de las fiestas del pueblo, hacemos un cierre, Luisito, y quisiera escuchar también una canción icónica aquí en el cantón. Pero vamos primero con las fiestas del pueblo. ¿Qué te parece? Vámonos. 5 en punto en la mañana, desde lo alto del templo, tirán, tirán campanadas. Después se escucha un estruendo de atronadoras bombetas que anuncian que arrancan las fiestas del pueblo. Una alegre diana recorre con sus bellas notas las calles del pueblo. Tempranitico en el baño para quitar el costero que quedó de la mejenga de ayer tarde en el portero. Cachiniatitos a misa, algún estrenito y cara de contentos, porque allí de segurito Vivianita, la de Don Rosendo. ¡Ay, papá! Vienen los payasos. Van a salir los payasos, serio ahora. Sí, ¿verdad? Claro, Los sí, payasos, seguro que así se sale. le decían en aquella época, los payasos. A correr por todo el pueblo, los payasos ya salieron a capiarse los pasos de la gigante Don Pedro. Chinamos música y marimba, mondongo, tamales y buen pan casero. Carreras de cintas y fútbol, un buen picadillo y hasta rifas. Rifas, ¿saben de qué? Allá en la parte de la iglesia. Ah, pobrecitos. De gallinas y cerdos. ¡Papá! Porque el padre también le sacaba su platilla a las rifas, ¿verdad, pobrecitos? Armaban un chinamo ahí al lado de la iglesia con terneritos, cabras, gallinas y todos esos animalitos.
5 en punto de la tarde, ya cayó un buen aguacero para variar. Salen la misa y el teatro, el centro es un gran hormiguero. Y alrededor de la plaza coquetas muchachas lucen sus acuendos. Yo espero ver a Vivianita, que es la que me quita y que me tocha el sueño. Uno venía a las fiestas para ver a la chiquilla. ¿Qué va, papá? 5 en punto. Son las 5 de la tarde. Y ese baldazo, papá. 54, 38, doble 2, un 4, eso era lo que se escuchaba en el turno, papá. Tilan, tilan campanadas y bombetas de doble trueno anuncian que ha terminado todo el colgorio del pueblo. Después de un buen juego de pólvora, todos tranquilos, cada uno a su feudo, a dar de comer a las pulgas y a esperar otro año que haya turno en el pueblo. Amigos y amigas, nos encontramos hoy con don Luis Roberto Gutiérrez, cantautor escazúseño, conocido acá en el cantón, cariñosamente le decimos Pituso. Y nos sentimos muy contentos desde el Festival Internacional de Guitarras, porque esto es lo que busca el festival, potenciar la ejecución de la guitarra y visibilizar a quienes por tantísimos años se han dedicado a la música y han utilizado la guitarra para hacer de la vida momentos agradables y bonitos. Esto que acabamos de escuchar, que se llama Las Fiestas del Pueblo, reflejan los turnos de aquella época y que todavía se dan, pero que definitivamente se están perdiendo. Y bueno, los turnos es porque, bueno, Luis lo va a contar porque Luis es historiador, historiador de pueblo, conoce todo este tipo de cosas. Eh, Luis, ¿por qué se llamaban los turnos? ¿Por qué se llaman los ¿O por turnos? qué se llaman los turnos, sí? Sí, bueno, turno le llaman por una tradición que nace hace muchísimos años. Viene de cuando en el país, allá en las zonas de Guanacaste, eh, había una especie como de, es que yo no sé cómo decirlo, como de razas diferentes, no, qué sé yo, estaban los negros, los mulatos. eh, entonces vino un momento en que se tenían que repartir la imagen y para que no se pelearan, decían, le toca el turno A tal a los pueblo. mestizos, Ujú. le toca el turno a los de esta etnia. Entonces se fue quedando esa tradición. Y cuando le tocaba el turno a X lugar, por su etnia, hacían fiestas, comidas, chicha, y era una celebración grande, un holgorio, ¿verdad? Entonces se quedó eso de que la gente preguntaba, ¿y ahora este año de dónde es el turno? ¿A quién le toca el turno? Claro, Y se quedó como turno el celebrar el Día del Santo con festejos, ¿verdad? muy bien. Por ahí viene, hay detalles más exactos de eso, ¿verdad? Correcto. Muy bien, bueno, don Luis Roberto es un retractor de lo que se vive en la comunidad. Cuando yo llegué a Escazú en 2008, 2009, empecé a investigar, ahí desde el proceso de cultura de la municipalidad, las músicas de Escazú. Y me encontré con un tema que posteriormente arreglamos con la Filarmónica y que lo grabamos, quedó ahí para la historia, como a la historia va a quedar este documento que estamos haciendo hoy. Y esa canción, popularmente decían, párate en el centro, pero Luis nos dice, no, se llama Estampas de mi pueblo. Pero bueno, como todo el mundo la conoce como Párate en el centro, entonces Luis dice, últimamente llamémosle Párate en el centro. Sí, Vamos sí, a sí, cerrar sí. esta parte de nuestro invitado, de nuestro futuro homenajeado el lunes 26 de mayo en el Festival Internacional de Guitarras. Vamos a terminar con esta interpretación de don Luis Roberto Gutiérrez del tema Estampas de mi pueblo, Párate en el centro.
Párate en el centro y verás la mañana limpia nacer. Párate en el centro y verás la magia de un anochecer. Párate en el centro y verás la montaña reverdecer. Párate en el centro y verás, aquí se respira quietud. Párate en el centro, en mi lindo Escazú. Si caminas un poco, un riachuelo tenderás, caminando a los cerros, pronto llegarás. Bajareque y Trapiche, a tu paso saldrán, 1000 sombreros de tejas te saludarán. Por puentes e higuerones sigues el camino, te tropiezas de pronto a un viejo campesino, su carreta, su yunta, su leña y su tez, una guaria, un yigüirro en el atardecer. Párate en el centro y verás la mañana limpia nacer. Párate en el centro y verás, aquí se respira quietud. Párate en el centro, en mi lindo Escazú. En los días de lluvia mi pueblo tenderá ese olor de las huertas, tierra y humedad. En los días soleados sentirás el calor de un hechizo en pociones de paz y de amor. Y en las noches de luna mi pueblo tenderá una brisa, una estrella, una noche de paz, un clima de misterio te cautivará y 1000 cuentos graciosos que te embrujarán. Párate en el centro y verás la mañana limpia nacer. Párate en el centro y verás la magia de un anochecer. Párate en el centro y verás, aquí se respira quietud. Párate en el centro, en mi lindo Escazú. Don Luis, muchísimas gracias y nos estamos viendo en el Festival Internacional de Guitarras del 26 al 31 de mayo. Don Luis. Gracias, el agradecimiento para todos ustedes que me permitieron la oportunidad de no solo participar en este evento tan importante, tan lindo, sino dar a conocer un poco más nuestra música, ¿verdad? Claro. Que la gente la cante, que la gente la tenga en sus repertorios. Ya hay grupos folclóricos que las han bailado, pero todavía falta darle un poquito más de promover más nuestra música, ¿verdad? Claro. Ya no solo a nivel nacional, que la gente se queja de que la música nacional se promueve poco, sino aquí en nuestro pueblo promover la música escazuseña, ¿verdad? Gracias, Luis. Reiterar el agradecimiento por estar acá. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para el cierre. Les voy a contar, bueno, durante todos estos programas les voy a ir contando pequeños detalles del festival. Hoy les voy a contar un poquito del por qué ha sido declarado este festival de interés cantonal. Ya regresamos.
Muchas gracias por estar con nosotros y estar ahí pendientes de este primer programa, conociendo por dentro y por fuera los detalles del Festival Internacional de Guitarras Iskazú. Agradecemos a Gastrobar 1948 por el espacio que nos brinda y el apoyo que nos está dando para la realización de este festival. Agradecemos también a BES Comunicación por todo su esfuerzo, a José Luis, a Leo y a todo el equipo que está ahí detrás de cámaras dando lo mejor para que el escazuceño y la escazuceña conozcan de primera mano toda la información que el festival tiene que brindarles. Es nuestra segunda edición, ciertamente nos hemos arraigado aquí en el Cantón de Escazú por muchísimas razones y el cantón se verá beneficiado de la siguiente manera. Con la realización de este festival se dará un fomento de la cultura y de las artes, permitiendo a los habitantes de Escazú acceder a espectáculos de alta calidad. Vamos a difundir la música clásica, popular, donde la guitarra tiene el papel preponderante. Con esto fortaleceremos el patrimonio cultural de la región. Anteriormente veíamos y escuchábamos a don Luis, que es patrimonio de nuestra comunidad. Tendremos una proyección internacional del cantón. Ya desde ahora, desde este programa, nos están viendo en Europa, nos están viendo en toda América Latina. Y este evento, pues lógicamente, atraerá el interés de muchísimos artistas de roce internacional. De hecho, ya nos han estado llamando que quieren participar en la siguiente edición del 2026. Y hay buenísimas noticias, pero todavía no las vamos a decir porque estamos apenas en el 2025. Vamos a tener, lógicamente, con la celebración de este festival, un impulso al turismo y a la economía local. Llegarán visitantes nacionales e internacionales y el festival beneficiará, lógicamente, al sector turístico y comercial, incluyendo hoteles, restaurantes, tiendas y otros servicios. La actividad económica generada fomentará el desarrollo del cantón y brindará oportunidades a los emprendedores locales. Tendremos accesibilidad e inclusión cultural. ¿Por qué? Porque todos los espectáculos, absolutamente todos, van a ser gratuitos. Vamos a estar en escuelas y en colegios con los maestros que nos acompañan, tanto nacionales e internacionales, ofreciéndole a los niños y niñas y a los jóvenes del cantón de primera mano, un conversatorio con don Luis, con los maestros que vienen de Colombia y del Perú, y ellos van a tener la posibilidad, sin gastar un solo colón, de recibir esa información. El festival va ligado a los procesos de educación y formación artística, que como les decía hace un rato, no solamente va a ser el concierto en la tarima o en las tarimas principales, sino que vamos a ir a escuelas y colegios y tendremos clases y talleres con los maestros invitados. Tenemos un fomento a la identidad y a las tradiciones, al integrar ritmos y géneros de la música latinoamericana y costarricense. El festival valoriza y promueve la identidad cultural de Escazú. Esto fortalece el sentido de pertenencia y orgullo por las raíces culturales de esta comunidad. Y por último, y muy importante, la sostenibilidad y el compromiso social. El festival se compromete ante el Consejo Municipal, ante la comunidad y hoy ante ustedes, a desarrollar actividades con responsabilidad ambiental y social, implementando prácticas sostenibles y fomentando la participación de la comunidad en su organización. Hago un paréntesis para invitarles a todos aquellos jóvenes que quieran participar del festival como voluntarios, como ayudantes, aprendiendo de cómo se gesta una actividad con este carácter internacional de primer mundo, porque lo que vamos a vivir acá en mayo va a ser algo de primer mundo. Reiterar el agradecimiento a BES Comunicación, reiterar el agradecimiento a don Luis Roberto Gutiérrez, que nos ha acompañado en este primer programa, y lógicamente agradecerle a Gastrobar Refugios 1948, porque desde aquí vamos a tener muchísimos invitados. La próxima semana tendremos otro invitado, también de Escazú. Roberto Víquez nos va a acompañar, un guitarrista flamenco de Escazú que va a participar en el festival. Por el momento es todo, agradecidos con ustedes y por favor compartan este programa en todas sus redes. Hasta la próxima, gracias.